Bienvenidos, queridos amigos, queridos seguidores del canal del Pastor Gori. Estamos una vez más aquí nosotros presentando una nueva propuesta para nuestro canal. Es un programa que nosotros quisiéramos llegar a todo público, tanto religioso como personas que tal vez no gustan de temas religiosos, pero lo que aquí va a pasar va a ser algo maravilloso. Hemos querido en esta nueva etapa preparar un programa que sea equilibrado entre lo social y lo religioso, para que usted que no es tan religioso, porque no creo que en nuestro país haya muchas personas que no sean religiosas, pero usted que no es tan religioso pueda aprovechar el contenido que se maneja tanto en las redes sociales como en las noticias locales e internacionales. Y hoy vamos a iniciar nuestro programa Equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Bueno, ni muy para lo conservador ni muy para lo liberal. Tratando temas que sea de fácil manejo para cualquier persona. Queremos hacer un programa de ese tipo y en el día de hoy vamos a hacerlo. Vamos a hablar de un tema que hace como, una semana se ha hecho popular en las redes sociales y es la muerte del Papa Francisco y lo que viene luego de una muerte de un Papa, un cónclave y todo el sistema papal. Y para eso hemos invitado a nuestro querido amigo, pastor de la Iglesia Adventista, que nos va a hablar desde la perspectiva religiosa sobre el papado, sobre el cónclave. Y desde acá vamos a comentar. Si ustedes quieren comentar allí también, en los comentarios, valga la redundancia, usted puede hacerlo. Recuerde que a nosotros nos interesa dos cosas: que usted comente y también le dé like a este video. Pastor José Carlos Báez. Pastor, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, Pastor Gori. Qué bueno comenzar, ser el primero que inicia aquí en Equilibrium, tu programa ahora que estás inaugurando de este canal. Ya tú sabes que de ti depende que la gente siga esperamos dar lo mejor. Viendo este programa. ¿Usted tiene alguna incidencia en las redes sociales aparte de su ministerio? Sí, colaboramos con un programa de la Asociación Dominicana del Sureste, que es Lecciones de Esperanza, y estamos como conductor. Tengo mi programa, mi canal, lo tengo medio oxidado. No, pero dile a la gente para que se suscriba. Se llama Pastor José Carlos, así mismo. Y entonces ahí subo sermones. Principalmente lo que estoy haciendo es subiendo sermones. Sermones que grabo, los subo y entonces la gente puede ahí ser edificada. Nosotros tenemos un amigo en común que esta semana estaba pidiéndole a sus seguidores de Facebook que se suscriban a su canal de YouTube. Sí. Un saludo para nuestro amigo Cristian, el de la iglesia, el de Alma Rosa. Humberto Cristian. Sí, un saludo para Humberto Cristian. Claro, ese gran amigo de mucho tiempo. Aprovecha también y dile a la gente que se suscriba a tu canal. Sí, suscríbase a mi canal, PR José Carlos Báez. Allí usted va a encontrar muchos sermones y reflexiones que ya su servidor ha grabado y ha subido. Bien, vayamos al tema de hoy. Vamos a hablar del cónclave y del sistema papal. Bien, mira, pastor, hace ya 2 semanas y algo murió el Papa Francisco, ¿no? Este papa fue muy revolucionario, puesto que fue el primer papa de América, del continente americano. Creo que argentino. Y era argentino, o sea, de Latinoamérica. No solamente americano, sino de Latinoamérica. Bueno, hubo una comparación. Alguien dijo, ¿verdad?, que iban a pasar cosas grandes cuando hubiera un primer presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. Y esos dos elementos coincidieron. Se dieron. Hubo mucha observación, muchos comentarios en torno a esos elementos, a todos esos acontecimientos, ¿no? Y ahora el Papa Francisco muere y hay mucha expectación en cuanto a qué va a pasar. Hoy vamos a hablar acerca un poco del papado y también de la elección de un papa que se da en el contexto de un cónclave. Vamos a explicar esos elementos. Déjame hacerte una preguntita. ¿Por qué causan tanto revuelo, tantas alteraciones en el mundo religioso esto de los papas? ¿Por qué? Mira, lo primero es la figura, lo que encierra esta figura y lo que representa. Un papa representa toda la cristiandad católica. Dicho sea de paso, en un país cuando se habla de la iglesia, no se habla de una iglesia protestante, se habla de la iglesia católica. Se está hablando de la iglesia católica. Porque es la iglesia principal dentro de la cristiandad. Entonces, la iglesia católica tiene un sistema de gobierno episcopal, donde el papa es la cabeza de todo. Okay. Tú tienes una orden, por ejemplo, allá en las lomas de Santiago Rodríguez, el cabeza de esa orden es el Papa.
Pero no pasa así en las otras denominaciones. No, hay una representación. Por ejemplo, la Iglesia Adventista tiene un sistema de gobierno representativo. Y es que la iglesia se hace representar en sus diferentes niveles. Pero no tenemos papa. No tenemos un papa. ¿Qué tienen las iglesias protestantes? Hay otro sistema también de gobierno dentro de la religiosidad cristiana, que son las iglesias congregacionalistas, que estas no tienen ni presidente ni nada de eso. Cada iglesia es una headquarter, es una central. Pero entonces, ¿cómo se controlan? Ellos se controlan ellos en su iglesia local. Localmente. Eso es localmente. Un pastor viene y dice, voy a hacer esta iglesia. Eso es congregacionalismo. Entonces, digamos que la iglesia católica, que es la que tiene el sistema de los papas, tiene un sistema jerárquico. Correcto. A nivel mundial. Exacto. Lo que diga el papa, eso es. Exacto. Tú tienes un cardenal en República Dominicana, pero ese cardenal responde directamente a lo que el papa diga. Pero yo vi, cuando fue electo el Papa Francisco, que hubo mucho disgusto con ciertas pronunciaciones del Papa Francisco. Por ejemplo, los homosexuales, ¿qué más? Bueno, habló de un sinnúmero de cosas. Mira, lo que pasa es que cambió lo que fue la Gregorio, idiosincrasia de la iglesia teología católica. La iglesia católica, paradójicamente, es una iglesia conservadora. Okay. Paradójicamente, porque alguien podrá vernos y decir, pero yo he visto que los sacerdotes beben alcohol y bailan. Sí, pero en el aspecto de la práctica religiosa, los católicos son muy conservadores. Por ejemplo, los católicos no admiten el divorcio. No. Los católicos no admiten el divorcio. La Biblia sí presenta razones para el divorcio, ¿no? El adulterio, etcétera, pero la Iglesia Católica tiene un dogma acerca del matrimonio que no admite el divorcio. La Iglesia Católica, por ejemplo, no admite mujeres como clérigos, como tal. No hay mujeres sacerdotes. No hay mujeres sacerdotisas. No hay. Lo que hay es sacerdotes y punto. La Iglesia Católica no admite el matrimonio sacerdotal. Okay. No importa, miren, han pasado muchos problemas de sacerdotes con niños, pederastía, etcétera, pero hay un dogma que no permite que la Iglesia Católica abra, y el Papa Francisco entonces era un papa muy abierto, no admite homosexuales tampoco, etcétera, y el Papa Francisco tenía como un discurso de apertura. Sí. Eso era lo que pasaba. Pero esa apertura, como te diría, hubo papas que marcaron la historia con pronunciamientos, y creo que Francisco fue uno de ellos. De paso, los primeros 2 años de Francisco, hubo muchos cardenales así conservadores, como tú dices, que estaban proponiendo la renuncia del Papa Francisco. Claro que sí. Él no lo hizo porque tenía una convicción muy fuerte, y algo de los cardenales, de los papas, es que ellos no pueden, luego de ser seleccionados, no pueden quitarlo. No, ellos pueden renunciar. Mira, te voy a dar un dato. Pero no pueden ellos decir que vamos a quitarlo. Sí, no se puede. De lo que estábamos hablando ahorita de que la Iglesia Católica es conservadora, porque yo sé que a nosotros nos van a tirar fuego aquí diciendo, esos son unos... Estamos en Dominicana, ¿verdad? Sí, pero estamos en hay que aclarar que no estamos hablando de lo que nosotros creemos por convicción, sino lo que la realidad del sistema. Estamos en Dominicana, ¿verdad? Tú sabes que el aborto, por ejemplo, en las 3 causales es casi mundial. Solamente unos pocos países no tenemos esa legislación. Aquí no se ha instalado la legislación del aborto en las 3 causales por la Iglesia Católica. El poder que tiene, especialmente en nuestro país, es República Dominicana, la Iglesia Católica. El aborto no ha pasado aquí en el Congreso por la Iglesia Católica. Y eso es algo que la gente tiene que saberlo. ¿Ok? Por la Iglesia Católica, en ese aspecto de sus normas, es muy conservadora y muy poco abierta a cambiar. Hay que decirlo. No tiene equilibrio. Nuestros presidentes son muy respetuosos a lo que es la orden sacerdotal. Sí. De paso, nuestro presidente estaba ahorita en el funeral del Papa Francisco. Sí, exacto. Y estaba ahí en primera Fue el vicepresidente de Estados Unidos también. Exactamente. Muchos presidentes fueron, algunos no pudieron ir. Pero la verdad es que nuestro país es muy católico, y sobre eso estamos hablando. No estamos hablando de qué creemos. Sí, exacto. Vayamos muere el primer obispo, el obispo de Roma. ¿Cuál es la importancia a nivel político de un papa? El Vaticano es un país. Dicho sea de paso, es el país más pequeño. Sí. Es el estado más pequeño. Y su presidente es el Papa. Es decir, que el Papa es un jefe de Estado.
Así que está muriendo un presidente de una nación y a la vez está muriendo el líder religioso de toda una iglesia mundial. Así que el impacto es muy grande. La Iglesia Católica entonces se aboca ahora a la elección de un nuevo presidente y de un nuevo líder religioso. Está pautada esa elección para comenzar el 7 de mayo. Eso es ahora. este miércoles. Eso es este miércoles que comienza lo que se conoce como el cónclave. El cónclave. Que en latín significa con llave. Conclave. Conclave, que significa con llave, es decir, que es algo cerrado y secreto. Hay mucho enigma en torno al cónclave porque nadie sabe cómo se elige el papa. Sí se sabe que es por votación, los papas van a votar, los cardenales. O sea, lo que no se sabe votando. son los criterios. Los criterios, es totalmente secreto el proceso. Y interesantemente, los cardenales que están ahí nunca lo revelan luego. Nunca revelan luego. Aunque hay una película ahora que salió, se llama Cónclave, que revela muchas cosas de lo que sucede en los cónclaves. Hay que contrastar con la verdad a ver si qué tan verídicos son. Esa película yo la estuve viendo y como que manifiesta la forma en que un cardenal fue elegido sin estar haciendo movimientos políticos y al final fue a ese el que eligieron y hace señal como que fuera el padre, el cardenal el Papa Francisco. El Papa Francisco, que en ese momento era Bergoglio. Jorge Bergoglio. Mira, Gregorio, un cardenal para entrar a la elección, porque todos los cardenales que entran al cónclave son elegibles. Y si son elegibles deben tener las características de ser elegibles. Ahí te iba a preguntar, ¿cuáles son las características para elegir a un papa? Primero debe ser un hombre. No, pero si no hay mujeres cardenales. Hay una máxima católica que dice que todos los fieles católicos pueden ser papa. Ok. Siempre y cuando sean hombres. Okay, eso es la primera característica, que sean hombres. Lo segundo es que sea un obispo representativo de un país o región o un cardenal. Antes de que tú sigas, pero hubo un papa mujer. Sí, mira, no me sabía ese dato. Sí, hubo un papa mujer. Sí. La historia de la Iglesia Católica muestra y trató de esconderlo por mucho tiempo, pero hasta una película se hizo de un muchacho que no era muchacho, pero quería ser sacerdote. Ok. Y en su trabajo de sacerdote fue bueno y fue escalando hasta que llegó a ser papa. Pero quedó embarazada. Wow. Y ahí Es decir, que ella se hizo pasar por hombre. Por hombre. Ok, no fue que como mujer yo estoy aquí. No. Ah, bueno, ella se hizo pasar por hombre. Exacto. De paso, tú sabes que no sé si tú lo sabes, pero hay una silla donde hay una supervisión ya para todos los que aspiren al sacerdocio. Sí. La silla donde verifican que el candidato tenga una silla con hueco. Exacto, y entonces se revisan los genitales. Fue a partir de ese problema. Engaño fatal. Un dato interesante. Una mujer se disfrazó y llegó a ser papa. Lo segundo, Borillo, es que debe tener menos de 80 años. Es decir, no puede tener más de 80 años un cardenal para entrar al cónclave, porque debe ser elegible. Y entonces, esa es otra característica. Hasta ahora, los estudiosos de este proceso dicen que hay 135 cardenales hábiles para entrar allí al cónclave este miércoles. ¿De cuáles se hablan para ser el futuro papa? Mira, ahora mismo hay una tendencia hacia África. Hacia África hay una tendencia. Que hay posibilidad que sea negro. Tú sabes que la gente... El papa negro. El papa negro. Se habla mucho de un papa, no sé si es de Kenia o de... pero es de un país africano muy popular y muy populoso, donde hay muchos católicos. En Kenia hay muchos católicos. Y entonces se habla de que ese papa tiene mucha influencia y goza de mucho prestigio dentro de los cardenales y que tiene muchas posibilidades. Pero hasta ahora no hay un favorito como tal de cuál pueda ser. El proceso es muy secreto y no hay esa información. ¿Sabe que la historia de los papas demuestra que hubo un tiempo que había un país que era casi donde eran todos los papas? Sí. Luego fue cambiando. De Italia. Italia es el país que más papa ha dado. Bueno, allí se celebran los cónclaves. ¿Verdad? La sede. Luego Europa es el continente que más papas tiene. Y tenemos ahora un papa latinoamericano. Exacto, que ha sido la excepción. Ha sido la excepción. Uno de los requisitos, no sé si... ¿cuántos idiomas debe manejar un papa? Porque nuestro fallecido Francisco... Sé que hablaba español, inglés,
latín, que es latín es el idioma de la teología católica, o sea que por default deben de saber latín. Claro. Pero hay algunos requisitos sobre las lenguas, sobre los idiomas. Básicamente no. Okay. Tal vez de manera tácita se espera. Pero el inglés debe ser básico. Se espera que hable inglés y la preparación de un sacerdote católico es muy exhaustiva. Es conocido, dicho sea de paso. Le voy a mandar este video a un amigo que tengo, que es el padre Harold. Okay. Harold, perdón, en Colombia. Él está en Colombia. Y nos conocimos allá mientras estuve paseando con mi esposa. Y la preparación de un sacerdote católico es muy exhaustiva, es muy buena. Y yo entiendo que puede manejar varios idiomas, pero entiendo que no es un requisito sine qua non saber otros idiomas, excepto el latín, que es el idioma religioso de la Iglesia Católica. Vayamos al aspecto religioso. ¿Cómo es la incidencia del Papa? ¿Quién es el Papa en frente a lo que es el texto bíblico? ¿Cómo podemos ver la figura del Papa? Porque la Iglesia Católica lo presenta como el representante de Dios aquí en la tierra. El descendiente viene de la descendencia del apóstol Pedro. De una forma, por decirlo, el sistema papal viene de descendencia del apóstol Pedro. Pero, ¿cuál es la incidencia religiosa o teológica de los papas en nuestra época? Mira, primero tenemos que comenzar entendiendo cómo comenzó el papado. Okay. Dicho sea de paso, la gente desvía el tema. Bueno, y es parte de lo que Satanás quiere. Ahora vamos a entrar a asuntos espirituales, ¿no? Que nos ayudan a crecer como cristianos. El enemigo quiere desviar nuestra atención de las cosas que debemos ver para nosotros prepararnos, para encontrarnos y tener una relación mejor con Cristo. Y entonces el enemigo hace que nosotros pongamos nuestra atención en el Papa. Pero el Papa es un ser humano común y corriente. La Biblia presta su atención al sistema papal. Pero el Papa no es la bestia. El Papa no es la bestia como tal. El Papa es un hombre que muere. El 666 no es el Papa. No tiene nada que ver con eso. La Biblia en Apocalipsis capítulo 13, que es donde los adventistas, a donde yo me adhiero porque soy pastor adventista, presenta que hay una bestia, ¿verdad? Que representa un sistema. Las bestias no representan a una persona en la Biblia, en la simbología bíblica. Representan gobiernos o sistemas. Y entonces esa bestia que representa el papado, esa bestia de Apocalipsis representa al papado y como tal no es a un papa en específico. Por eso cuando alguna persona le viene a decir el papa es la bestia, ese católico se puede ofender porque es un ser humano común y corriente. Entonces, si el papa no es la bestia, si es el papado, entonces ¿qué es el papado? El papado es un sistema religioso que comenzó cuando la iglesia cristiana dejó de ser perseguida. ¿Recuerdas cuando Constantino se convierte en el siglo IV, verdad? Constantino entonces cesa las persecuciones y la iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora. Wow. Ahora el papado, esa bestia que perseguía a la iglesia se constituye en el papado y la iglesia entonces se constituye en perseguidora. Y entonces entra una corrupción eclesiástica. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo advierte acerca de esto en la palabra de Dios. Podemos leer esto, por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde el apóstol Pablo allí advierte de que habría este poder, intentaría ostentar el poder de Dios. Este es el hombre de pecado, la apostasía de la iglesia, ¿no? La iglesia entraría en un proceso de apostasía y entonces de allí viene el papado, que es el sistema religioso corrupto, no bíblico como tal. Luego entonces de que comienza la iglesia a juntarse con el Estado, comienza esa mezcla, ese sincretismo, ya no hay una diferencia entre un cristiano y un secular. Ahora entonces surge, años luego, los mártires, surgen los mártires, que son las personas que se apartan de ese sistema y dicen, no, tenemos que volver a la Biblia. Y son perseguidos y son perseguidos por la iglesia. Wow. La iglesia pasa de ser perseguida, Gregorio, como te dice, a ser perseguidores. Son perseguidos por la iglesia ahora. Y entonces ya luego, años después, ulteriormente, entra la Reforma Protestante, que es donde ya la iglesia católica empieza a perder la hegemonía que tenía como tal. Digamos que Martín Lutero comenzó a atacar fuertemente al mismo sistema papal. Sí. Y es uno de los que se pronuncia también señalando
al sistema papal como la bestia. Martín Lutero es el heraldo principal, pero no fue el único. No, claro, porque antes de Martín, teníamos llegaron, a Juan Hus, teníamos a Wycliffe. Y después de él también. Estamos claros, sí. Sí. Pero mira algo. Yo quiero aclarar algo porque este es un tema que se convierte en algún punto sensible para lo que son nuestros amigos católicos. Cuando hablamos de que la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidor, no exactamente es la iglesia en esencia, sino la iglesia cultural que se comenzó allí con Constantino, o sea, la iglesia del Estado. Correcto. Porque, para aclarar un poquito eso, porque la iglesia, lo que nosotros llamamos iglesia local o iglesia de cuatro paredes, sí, o la congregación, a veces puede estar dañada, pero siempre habrá una parte de esa iglesia que son los fieles que se apartan. Exacto. Entonces, aquí es bueno señalar que la persecución vino de parte de una mezcla. Por eso los cristianos les tienen mucho miedo a la unión del Estado con la iglesia. Es que la Biblia prohíbe esa unión. Porque esa es la unión que produce. La Biblia prohíbe la esa que unión. Produce persecución. Y Jesús lo dijo en un principio claro: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia no tiene ejército. ¿Cómo persigue la iglesia? Con el ejército del Estado. Ambas cosas deben estar separadas. Siempre debe haber una separación de iglesia y Estado. Entonces el problema inició cuando la iglesia se fusiona con el Estado, y entonces el papado se constituye en jefe y señor de todo lo que existía sobre la tierra. Wow. El papa quitaba y ponía reyes. Es decir, la hegemonía del papado o de un papa, en ese entonces de un papa, era totalmente absoluta. Totalmente absoluta. Si había un rey que no le gustaba, el papa hacía que ese rey fuera quitado y entonces nominaba a otro rey. Vayamos un poquito a lo de los papas para alimentarnos un poco de este tema que, bueno, ya el miércoles 7 va a ser el inicio, no la elección, ¿no? Sino el inicio, donde se reúnen los cardenales, el cónclave. Pastor José Carlos, el próximo papa, ¿cuáles son las expectativas religiosas? Siempre que hay un papa, recuerdo cuando Ratzinger, hubo muchos alarmes. Benedicto XVI, ¿verdad? Benedicto XVI, hubo muchos alarmes. Que era la antítesis de Francisco, porque era un conservador. Pero igual era la bestia. Era, ¿no? La bestia, El exacto. sistema que dice ser la bestia, ¿verdad? Pero Ratzinger parecía la bestia. Físicamente. Tenía una cara de matón, ¿verdad? Sin embargo, el Papa Francisco parecía o tenía una imagen más noble, humilde. Por eso utilizó el nombre de Francisco, porque alude a la humildad. Asís, sí. A la humildad. Pero ¿qué se espera? El mundo, la expectación religiosa, por no decirlo, del próximo papa. Para darte una idea, tal vez, de lo que vaya a suceder, según los datos, el Papa Francisco, antes de morir, nombró 108 de los 135 cardenales. ¿Cómo lo nombró? ¿Para qué lo nombró? Lo nombra. Tú eres ahora el cardenal de Estados Unidos, tú eres ahora el cardenal de Polonia, tú eres el cardenal de Brasil. Hizo los cambios allí. Hizo los cambios porque no es con una elección representativa. Recuerda que es un sistema episcopal donde el Papa señala y eso se hace. Sí, así es. Y entonces, si nombra 108, que es una mayoría aplastante, se espera que el Papa que sea electo sea muy parecido al Papa Francisco. Ok. Esa es la expectativa que hay. En cuanto al mundo religioso, siempre está la idea, ahora, un poquito de, ¿cómo te digo? Superstición religiosa. Ok. Denominacional. Superstición denominacional. Este nuevo papa, para mucha gente, va a ser el que va a cambiar la historia, va a publicar la ley dominical. La marca de la bestia. La marca de la bestia, la persecución ahora con todos los cristianos. La Biblia no dice nada de eso. Pero bueno, es que se decía que era Francisco. Sí, eso nosotros no lo sabemos. Y Jesús le dijo a los discípulos, nos compete a ustedes saber los tiempos y las sazones. Francisco dijo algunas cosas que dieron señales de vida o alarmó al medio religioso. Él habló del sábado, pero desde una visión católica. Usó la palabra Shabbat. Sí. Mayormente. Que se utiliza, la palabra Shabbat la utilizan los no cristianos para referirse a descanso, no a un día. Y los religiosos
que observan el domingo también se refieren utilizan al la palabra Shabbat Shabbat para el domingo. como descanso, exacto. Y no está mal utilizada, aunque el día no es el correcto, pero no está mal utilizada, porque exacto. la palabra Shabbat significa justamente descanso. reposo. El reposo, exacto. Hasta un día de fiesta es un Shabbat. Y en la Biblia también aparece en Shabbat, que no es el séptimo día como tal. Exactamente. Entonces, pero se decía que Francisco era, porque él desde que llegó habló el cambio climático. Otros elementos también del Papa Francisco, más dentro del adventismo. El Papa Francisco pertenecía a la orden de los jesuitas. Ay. Y tú sabes que hay una teoría de la conspiración que muchos adventistas siguen. Es una teoría de la conspiración. Recuerden, una teoría de la conspiración es una teoría que no se sustenta, que simplemente se dice de boca en boca, pero no hay ninguna evidencia. Es una teoría sin base, sin fondo, que dice que hay jesuitas infiltrados en la iglesia y que deciden las cosas en la iglesia. Yo tengo un seminario de eso, dicho sea de paso. Mencióname un par de personajes que han sido llamados jesuitas. Mira, dentro de la iglesia. El doctor adventista Samuel Bacchiocchi, que estudió en la Universidad Gregoriana de Roma. Bullón también lo han tachado de jesuita. El hijo de Bullón. El hijo de Bullón también. Al pastor John Paulsen, que era un presidente de la iglesia, que hizo muchos cambios. Si no me cae bien a mí como disidente, generalmente son los disidentes, sí. Él lo tacho como jesuita, ¿ok? Que es alguien que viene a destruir la iglesia. Y la iglesia está corrompida por los jesuitas. Entonces, el Papa Francisco era un jesuita. Ahora, cuando llegue el Papa Francisco, la gente dice, no, ya esto va a ser lo que va a terminar con esta obra. Esto se acabó. Cristo va a venir. Pero Cristo no va a venir cuando usted diga. Pero Cristo va a venir cuando la palabra de Dios dice que Él va a venir cuando Él termine una obra y entonces diga, hecho es. Con Benedicto XVI fue igual, porque Benedicto era... Con todos los papas. Era luego el de que la jefe de la iglesia doctrina católica y se decía, no, este sí. Este va a poner todo ahí, la ley dominical, todo. Pero no sucedió. Pero el próximo papa, ¿qué se espera, José Carlos? Que haga un programa para pronunciar la ley dominical, va a recibir el poder de Estados Unidos. ¿Qué se espera? Mira, a mí me gusta hablar tal vez en base a lo que yo conozco. Gregorio, te soy honesto, no me gusta especular. Porque la especulación habla de una persona que no tiene principios de verdad. Es decir, cuando yo especulo, no me importa si yo ofendo ni hablo mal de nadie. Entonces, ¿qué yo te puedo decir de la expectativa? Los papas, por lo menos en la agenda abierta de un papa, no está algo como una ley dominical. En la agenda abierta. En el sistema sí. Exactamente. Porque el sistema lo trae eso desde siempre. O sea, nosotros queremos que el domingo sea el día de reposo y queremos establecerlo. Es decir, si ellos pudieran hacerlo ayer, lo hubieran hecho ya. Si pudieran hacerlo hoy, lo hicieran hoy. Porque sería la forma de ellos establecerse como la iglesia hegemónica que fueron en el pasado. ¿Ok? Pero yo no te puedo decir que el Papa próximo lo va a hacer. No hay ninguna expectativa ni indicio que lo diga. Sí, hay elementos, como tú mencionaste ahorita, del cambio climático, porque todos esos elementos y todas esas agendas apuntan a una unificación de la cristiandad, a un sistema ecuménico, que no es más que un sistema de unión de todas las iglesias. Ecumenismo es unión de todas las iglesias para buscar soluciones a los problemas. Y entonces hay una posibilidad, hablo de posibilidad, no especulo, de que ese descanso que el mundo necesita es un día. Y ese día que el mundo necesita para descansar del cambio climático, del efecto invernadero, es el domingo. Sí. Vamos a darle el domingo al mundo, señores. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta para que el mundo descanse. La tierra va a descansar un día. Eso puede estar en la agenda, ¿no? Y pudiera ser. Yo creo que está en la agenda, solo que todavía no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo y no podemos decir, lo va a hacer este papa, porque entonces entraríamos en especulación y si eso no se cumple, usted se queda como mentiroso. Y han sido todos los papas los que van a hacer eso. Por supuesto, no dudamos que el sistema tenga todo su engranaje para establecer el domingo como día de reposo. Ese día espurio, ese día falso, no es un día bíblico. El sábado es el día de reposo según la Biblia, el séptimo día. Y entonces esa agenda tal vez esté ahí para establecerse. Bueno, yo creo que hemos llegado a un buen punto para finalizar sobre este tema del papado, sobre el Papa Francisco, o bueno, la elección del nuevo Papa. Y creo que la idea es nosotros como intelectuales,
religiosos, porque a veces somos intelectuales en un área, pero no en otra. Mira, no me metas en el grupo de intelectuales, No, méteme en el grupo tal vez de estudiosos, de inquietos. No me refiero a nosotros, me refiero a la masa religiosa, Claro. que solo se alimenta de lo religioso. Sí. Y no maneja los temas sociales Exacto. que hay en el medio de la tecnología y las redes sociales. O sea, nosotros como pensantes religiosos a veces nos descuidamos en lo que está sucediendo y esto es lo que está sucediendo. Bueno, ya mañana, miércoles, tendremos la elección del nuevo papa o el inicio del cónclave y sería bueno estar atentos, pero a un evento social religioso, pero no a un evento de los finales del tiempo. No darle un matiz escatológico. De que ya el mundo se va a acabar con este cónclave, que este va a ser el último papa. Exactamente. Cuando la elección de Ratzinger, ¿te acuerdas? Hubo una interpretación de Apocalipsis y este es el último papa. Ya van 2 ahora después de Ratzinger, ¿no? Entonces es interesante nosotros no especular sobre lo que dice la Biblia. La próxima vamos a hablar, Pastor José Carlos, me encantaría hablar sobre un tema que yo sé que usted tiene ahí de investigación, sobre los papas. Sobre todos los papas, bueno, los papas más importantes, porque son como 260 papas que han transcurrido durante 2000 años. Sí. Pero vamos a hablar acerca de algunos papas. ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de ciertos papas? Ahí nos vemos. Pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar en esta primera edición del programa Equilibrio. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.